Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un vídeo que honestamente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Hemos seguido de cerca la historia de Kerem y Esla, y lo que vamos a desvelar hoy va a cambiar por completo nuestra percepción de ambos. Prepárense porque los secretos que Esla está a punto de revelar son absolutamente impactantes y van a dejar a Kerem, y a todos nosotros, en estado de shock. Si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que se suscriban al canal ahora mismo. Pulsen ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, porque créanme, lo que viene después de esto es pura dinamita. Vamos a sumergirnos directamente en el corazón de esta historia. Siempre hemos visto a Kerem como un hombre hecho a sí mismo, un empresario exitoso con una vida aparentemente perfecta al lado de la carismática Esla. Pero, ¿y si esa perfección fuera solo una fachada? Esla hasta ahora ha sido la imagen de la lealtad, la compañera ideal. Sin embargo, los vientos del cambio han soplado con una fuerza inesperada, trayendo consigo verdades ocultas que han estado latentes durante mucho tiempo. La tensión entre ellos era palpable en los últimos episodios, ¿verdad? Se rumoreaba algo, se sentía una distancia, pero nadie, absolutamente nadie, anticipó la magnitud de lo que estaba a punto de salir a la luz. La revelación se produce en un momento crucial para Kerem. Está a punto de cerrar un trato millonario, algo que podría catapultar su imperio aún más alto. Toda su reputación, todo su futuro parece estar en juego. Y es justo en este instante de máxima presión y vulnerabilidad cuando Esla decide hablar. No es una charla casual, no es una disputa doméstica. Es una confesión, una serie de confesiones, que se despliegan como un abanico de verdades incómodas y devastadoras. Imaginen la escena, una cena íntima, o quizás un momento a solas en su lujoso ático, con las luces tenues y una atmósfera que debería ser de complicidad. Kerem, relajado después de un día extenuante, con la mente puesta en los números y las proyecciones. Y de repente Esla, con una calma aterradora, comienza a desgranar una historia que nadie, ni siquiera él, podría haber imaginado. Lo primero que revela es algo que rompe con la imagen de una relación idílica. No se trata solo de pequeñas mentiras o secretos menores, sino de pilares fundamentales que sostenían la confianza en su matrimonio. Por ejemplo, y esto es algo que ha causado un revuelo tremendo entre nuestros seguidores, Esla confiesa que una parte significativa del éxito inicial de Kerem no fue enteramente mérito suyo. Se remonta a años atrás, a un momento en el que Kerem estaba al borde de la quiebra. Esla, con contactos que él desconocía por completo, y usando influencias que él nunca supo que poseía, intervino de manera decisiva. No se trata de un simple apoyo moral, sino de una movida estratégica que salvó su empresa. La forma en que lo cuenta es desgarradora, porque no lo dice con arrogancia, sino con un matiz de resentimiento acumulado, de sentir que su contribución vital siempre fue pasada por alto, eclipsada por el brillo del protagonismo de Kerem. Pero las sorpresas no terminan ahí. Esla va más allá y desvela un secreto que afecta directamente a la vida personal de Kerem, algo que lo concierne a él y a su pasado más íntimo. Y aquí es donde la audiencia se queda boquiabierta. Resulta que Esla no es solo su esposa y socia silenciosa, sino que también ha estado manejando información sensible sobre su familia, información que Kerem creía enterrada y olvidada. Habla de una deuda antigua, de un acuerdo secreto con una figura del pasado de Kerem, un acuerdo que Esla ha estado cumpliendo en las sombras, manteniendo a flote ciertas situaciones sin que él lo supiera. La implicación es que la vida de Kerem, tal como él la conoce, está entrelazada con secretos que él mismo no ha querido o no ha podido enfrentar. Y lo más impactante de todo es la revelación de que Esla no solo sabía de estos secretos familiares, sino que también ha estado utilizando esa información a su favor, de una manera calculada y a largo plazo. No para hacerle daño directamente, al menos no al principio, sino para asegurarse su propia posición, su seguridad y quizás, para tener una palanca de negociación en el futuro. La forma en que desglosa sus motivaciones es fascinante. Habla de un sentimiento de desvalorización, de ver a Kerem rodearse de aduladores mientras ella, que ha sido su roca, permanecía en un segundo plano. La reacción de Kerem es, como bien indica el título, de shock puro. Al principio hay incredulidad. Piensa que Esla está inventando historias, que está intentando manipularlo o desestabilizarlo en un momento de crisis. Pero a medida que Esla presenta pruebas, detalles específicos, nombres y fechas, la negación se desmorona.
Vemos en su rostro cómo las piezas encajan, cómo la verdad, por dolorosa que sea, comienza a asimilarse. Es su momento de profunda humillación para él, al darse cuenta de que la persona en la que más confiaba ha estado tejiendo una red de secretos a su alrededor. Las implicaciones de estas revelaciones son enormes. No solo afectan su relación, sino también sus negocios y su reputación. ¿Cómo reaccionará el mundo de los negocios al saber que el imperio de Kerem se construyó, en parte, sobre cimientos que él mismo desconocía y que fueron mantenidos por su esposa? ¿Cómo afectará esto a las negociaciones en curso? Y lo más importante, ¿podrá Kerem perdonar a Esla? ¿Podrá reconstruir la confianza después de que los cimientos de su relación hayan sido pulverizados por la verdad? Esla, por su parte, no se muestra arrepentida en el sentido tradicional. No pide perdón por haber mantenido secretos, sino que lo expone como un acto de supervivencia, de autodefensa y de una profunda necesidad de ser vista y valorada. Su narrativa es la de alguien que ha estado jugando un juego mucho más complejo de lo que Kerem jamás imaginó, y que finalmente ha decidido mostrar todas las cartas. Las revelaciones no son solo sobre Kerem, sino también sobre ella misma, sobre su fuerza oculta y su capacidad para manipular situaciones a su favor. Lo que hace que este momento sea tan cautivador es la complejidad de los personajes. No hay héroes ni villanos claros. Kerem, a pesar de su éxito, parece haber sido ciego o quizás intencionadamente ajeno a la realidad que lo rodeaba. Esla, si bien ha empleado métodos cuestionables, también ha actuado bajo la presión de un matrimonio donde sentía que no era plenamente reconocida. Las revelaciones abren un abanico de interpretaciones y dejan al espectador reflexionando sobre la naturaleza de las relaciones, la ambición y el precio de los secretos. Ahora, pensando en todo esto, ¿qué podemos sacar de este torbellino de revelaciones? Hemos visto cómo Esla, la figura aparentemente secundaria, ha sido en realidad una fuerza impulsora en la vida de Kerem, una fuerza que él nunca reconoció plenamente. Hemos descubierto que los éxitos de Kerem no solo se debieron a su genialidad, sino también a la astucia y los recursos de Esla. Y lo más impactante, hemos sido testigos de cómo secretos familiares y deudas ocultas han estado flotando en el trasfondo, controlados en gran medida por Esla. Kerem ha pasado de ser el rey indiscutible a ser un hombre despojado de sus ilusiones, enfrentándose a una realidad mucho más sombría de lo que jamás imaginó. Gracias a todos por acompañarnos en este análisis intenso y sorprendente. Ha sido un viaje emocional, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de la profundidad y las sorpresas que este episodio nos ha traído. Ahora, me encantaría escuchar sus opiniones. ¿Qué les parecieron las revelaciones de Esla? ¿Creen que Kerem podrá superar esto? ¿Cómo creen que reaccionarán los personajes clave a partir de ahora? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus pensamientos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido intrigante, informativo y entretenido, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos que también siguen esta historia, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. De esta manera, se asegurarán de no perderse las próximas partes de esta saga y todos los demás contenidos que tenemos preparados para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo.